Hace días escuché que el lenguaje de Dios, del amor de Dios, es la obediencia. Y no estoy de acuerdo. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo no sé si te ha pasado a vos, pero es muy usual encontrar en medio de los discursos de la iglesia, en medio de los sermones, lo que se proyecta, esta idea transaccional de da para que Dios dé. Y pasa no solamente en estas iglesias neopentecostales donde la plata es muy importante y donde siempre se está hablando de plata y trae 1.000 para que Dios te dé 1.000.000 y la gente constantemente da 1.000 y pues casi nunca ve el 1.000.000. También ocurre desde una suerte de transacción moral. Si vos haces estas cosas, entonces vas a generar una lógica transaccional en la que vas a mover a Dios a hacer estas cosas. Y casi que toda la acción divina, todo lo que Dios es y quiere para nuestra vida, en muchos discursos se ha enmarcado dentro de esa lógica. Si cambias, Dios te va a bendecir. Si dejas de vivir de tal o de cual manera, Dios va a salvarte. Tu familia no ha recibido la sanidad que Dios quiere que tengan, porque es que sigues viviendo de tal o de cual manera. Y siempre se está sometiendo, hay una insistencia en la idea de culpabilizar a las personas por lo que no tienen de parte de Dios, amarrado, conectado a esta lógica de no sos, no eres suficiente. No has dado suficiente, no has cambiado suficiente, no has obedecido suficiente, porque la obediencia es como el valor central en torno a ese discurso. Dios quiere que seas obediente, y mientras seas obediente, Dios va a bendecir, a prosperar, a abrazar, a sanar, a salvar. Pero entonces también encontramos que la obra de Dios es por gracia. Es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos accionar. No hay nada que nosotros podamos decir, pensar, actuar que quite o que ponga a la obra proyectada en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios para la humanidad. La lógica de la obra del Evangelio no tiene que ver con lo que nosotros podamos darle a Dios, sino con todo lo que Dios nos ha dado en medio de nuestras realidades, en medio de nuestra distancia, en medio de nuestra lejanía. La obra de Dios en el Evangelio no se da a partir de la obediencia del ser humano. Al contrario, se da a pesar de nuestras realidades de pecado,
de nuestra incapacidad de acertar en el blanco. Incluso el discurso de lo divino, la encarnación del Logos, está actuando en contraposición a este pensamiento que estaba institucionalizado en la religión de la época, en la religión nominal de la época, que pensaba que todo estaba mal por la falta de la rigurosidad ritual de las personas o por la falta de la obediencia de las personas frente a cómo debía observarse la ley. La obra de Jesús como encarnación del pensamiento y de la voluntad divina, de todo lo que Dios tiene por decir, todo lo que Dios tiene por manifestar, por plantear, por exteriorizar, la imagen visible del Dios invisible. En Jesús viene en contraste con la idea de que Dios no ha obrado de la forma en que debe obrar, porque las personas no actúan como nosotros, que sí somos santos. Gracias, Dios, porque yo no soy como ese pecador. Y Jesús actúa a pesar de la distancia, a pesar de la lejanía, a pesar de la desobediencia, a pesar de la poca rigurosidad ritual, a pesar de todas estas cosas malas que se suponen que estaban ocurriendo, se supone que estaban ocurriendo. Y por alguna razón nosotros hemos agarrado la obediencia como el valor central de lo que compra a Dios. Obedece y el corazón de Dios se va a mover. Yo estoy seguro de que muchas han escuchado este asunto de los lenguajes del amor. Entonces, hay unos lenguajes que tienen que ver con las palabras de afirmación, que tiene que ver con los regalos materiales, que tiene que ver con la cercanía corporal. Y de esa forma es que algunas personas sienten desde alguna de esas posibilidades o desde varias de esas posibilidades mezcladas entre sí, que se están siendo amadas, que están recibiendo amor. Y hace unos días estaba scrolleando en TikTok. En mi época de niño era zapping con el televisor. El scrollear es como la versión de teléfono del zapping de cuando estábamos con la TV. Estaba scrolleando, me gusta mucho. A veces no quiero pensar en nada, no quiero como estoy cansado, quiero acostarme cual Homero a verme alguna serie, a verme alguna película o a scrollear en TikTok, a mirar cosas. Y me salió un video de un predicador diciendo: ¿sabes cuál es el lenguaje del amor de Dios? La obediencia. Y no estoy de acuerdo. Porque primero está este asunto de que la obediencia en realidad, como se nos muestra en los procesos de la fe de las comunidades que vivieron las anécdotas de Jesús, la obediencia es un proceso que se fue dando, no para que Dios obrara, obedezco para que Dios obre, sino que a partir de experimentar la obra de Dios, empezaban a caminar con Jesús o empezaban a caminar tras eso que enseñaban de Jesús en las primeras comunidades.
Y poco a poco ocurría una transformación en su forma de entender la vida, en su forma de entender el mundo, en su forma de comportarse frente a los demás. Esa obediencia llegaba como el resultado de vivir a Dios, como el resultado de experimentar la obra que Dios había traído en Jesús, como el resultado de toparse con Dios ocurriendo a pesar de nuestras distancias, a pesar de nuestras lejanías, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestro pecado. Es que Dios no obra porque estás pecando. No. Toparnos con la obra de Dios es lo que nos lleva a cuestionar, no acertar en el blanco, jamartía. Eso es lo que traducimos por pecado. Es la acción de no acertar. Y nos cuestionamos los aciertos y los desaciertos de nuestra vida por la obra de Dios en Jesús, en el Evangelio. También porque no creo que haya algo que hagamos que enamore a Dios. No creo que haya algo específico dentro de nuestros lenguajes del amor que haga que el amor de Dios se mueva. Creo que el amor de Dios ya está movido inherentemente por las personas y ese amor lo ha llevado a actuar en favor de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vivimos. El amor de Dios, si es que tiene algún lenguaje, es Jesús. El lenguaje del amor de Dios es su manifestación y su experiencia, su expresión, su materialización en el Logos encarnado. Lo que aprendemos del amor de Dios lo sabemos mirando cara a Jesús. Y creo que hemos vertido nuestro foco, nuestra concentración en ese asunto de la obediencia y siempre vamos a terminar frustrados porque por más que intentemos obedecer, por más que intentemos ser las personas que Dios quiere que seamos, no lo vamos a lograr. Por más que nuestro foco esté concentrado en obedecer y obedecer y obedecer y obedecer, vamos a terminar desobedeciendo. Creo que el foco más bien es simplemente caminar con Jesús, vivir a Jesús, conocer a Jesús y permitir que esa relación con Jesús, con su buena noticia, con sus enseñanzas, con su ejemplo, iba a decir ejemplificación, pero me patracié porque es una palabra demasiado rara y demasiado larga, con lo que Él nos enseña desde el ejemplo, desde las parábolas, desde sus decisiones frente a la vida, que eso nos vaya transformando, eso nos introduce en un camino de transformación orgánica, de transformación natural, que va haciendo que poco a poco, día a día, paso a paso,
nos parezcamos más a lo que Él quiere y busca de nosotros y de nosotras. Nos parezcamos menos a todo esto que nos aleja de Él. Es Él quien se ha acercado. Es Él quien ha venido a nosotros y a nosotras. Ir en pos de Él va generando una lógica de vida que va transformando nuestras decisiones poco a poco. No creo que la obediencia sea el lenguaje de Dios. No creo que enamoremos a Dios a través de la obediencia. No creo que sea la obediencia lo que busque o lo que haga que Dios quiera darnos sanación y bendiciones y prosperidad. Creo que la gran bendición de Dios para nuestras vidas es en Jesús, es la obra del Evangelio. Creo que la gran prosperidad de Dios para nuestras vidas es en Jesús, en la obra del Evangelio. Creo que la gran sanación de Dios para nuestras vidas es en Jesús, es en la obra del Evangelio, y no depende de lo que nosotros hagamos moralmente o dejemos de hacer moralmente para que Dios nos mire. Más bien creo que cuando Dios nos mira y cuando su obra nos alcanza con sanación, con milagros, con la transformación de una vida sin rumbo por una llena de esperanza, cuando Dios nos interpela, nos interrumpe y nos muestra su amor, su abrazo, su perdón, su cercanía y su misericordia, nuestra vida se va transformando en una vida de prácticas que en últimas van a ser de obediencia. Un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.